Ya, bien. Quiero primero anunciarles que estamos iniciando ya la semana, la unidad 14. Sería nuestra penúltima clase, ¿no? Y felicitar a aquellos, pues, que de manera responsable, ¿no? Han llegado hasta esta semana. Ya estamos prácticamente a puertas de terminar el ciclo académico, ¿no? Son 14 semanas que han pasado muy, muy, muy rápido. Y, y si son perseverantes ustedes y, y confían en lo que realmente desean o en sus objetivos, lo más probable es que se cumplan, pues, ¿no? Y sigan en eso, ¿no? No bajen los brazos, sean conscientes también de su preparación y del tiempo que están invirtiendo. Nosotros, los profesionales que somos egresados, en especial de la Universidad Villarreal, que es nuestra alma mater, pues esperamos que ustedes también puedan formar parte de esta gran familia, ¿no? El hecho de ser universitarios, de ingresar a su carrera profesional. ¿Ya, chicos? Y en el tema del curso de historia, pues quiero ayudarlos a que puedan enfrentar esas preguntitas que vienen del curso. ¿Ya? Atentos. Vamos a desarrollar entonces la unidad 14 o la semana 14 de nuestro, de nuestro avance. ¿Cuál es el título? Ahí lo tienen en pantalla. El título es La República Aristocrática y también el oncenio de Leguía, lo que es un periodo más corto, pero ahí lo tenemos. Primera preguntita para que puedan entender. Recuerden que mi clase no es pasiva, tienen que participar, tienen que estar en sus casas también con un cuaderno, unas hojitas, anotando, ya para que puedan aprender, ¿no? También se practica la historia, no solo las matemáticas. La historia también se practica. Elaborando organizadores visuales, sintetizando las ideas, ¿no? Haciendo líneas de tiempo. Bueno, vamos. Primera pregunta, ¿qué es la aristocracia? Hay que definir qué es aristocracia o qué entendemos por aristocracia. Porque el periodo se llama así, pues no, República Aristocrática. ¿Qué deriva de la palabra aristocracia? Entonces, les doy una definición así general, o que les va a ayudar bastante, ¿no? Aristocracia a la aristocracia se le conoce como el gobierno o el poder que ejerce la clase noble, la nobleza, ¿no? Algunos le dicen la clase alta, sí, también, sí, pero más exacto es nobleza. ¿Saben por qué? Porque clase alta puede ser aquella clase que tiene mucho dinero, ¿no? Poder. Pero la aristocracia seguía del título nobiliario. Cuando una persona es noble o de la nobleza, cuando tiene un título de nobleza, por ejemplo, el título de vizconde, conde, duque, archiduque, marqués, ¿no? Tú tienes un título nobiliario, entonces eres de la nobleza. Otra vez, república aristocrática, disculpen, aristocracia significa gobierno o poder que ejerce la nobleza, o la nobleza, no la nobleza, aquellos que tienen títulos nobiliarios, ¿ya? ¿Por qué hago esta aclaración al iniciar la clase? Porque Jorge Basadre, el historiador considerado padre de la historia de la República Peruana, el historiador Jorge Basadre, es el que bautiza a este periodo de esa forma, ¿no? Como República de la clase noble o República aristocrática. Muchos se van a preguntar seguro de inmediato, profesor, eso no está mal porque se supone que en la República, ¿no? En el periodo republicano, ya no hay nobleza o ya no hay aristocracia.
¿Y por qué el historiador lo ha llamado de esa forma, ¿no? Tan contradictoria? Quizás para generar polémica, hacer una comparación. Bueno, eso vamos a verlo en breve, ¿ya? En breve vamos a ver un pequeño video en donde los historiadores participan, ¿no? Y ellos van a definir el porqué del nombre, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque en las preguntas que vas a ver es muy probable que utilicen indistintamente los términos. Este periodo se puede llamar hasta de tres formas. República aristocrática, uno de ellos. República oligárquica, también se puede llamar así. O técnicamente es el segundo civilismo, también puede llamarse así simplemente, ¿no? Segundo civilismo. Cualquiera de los tres nombres en tu examen es completamente válido, ¿ya? Repito, tú que estás tomando nota, otras denominaciones, otras formas de llamar a este periodo son segundo civilismo, ¿no? Y república oligárquica. Ya está. Qué bonito se ven, chicos, ustedes tomando nota desde sus casas, apuntando, ¿no? Se ven muy intelectuales, la verdad. Listo, listo, sigamos. Ya, ahora pasemos al siguiente esquema. A ver, mucha bulla acá. A ver, siguiente esquema. Un segundo. Acá está. Ya lo tengo. Ahí, vamos a poner. Listo, continuamos. Ya. Esa línea de tiempo, esa primera línea de tiempo que ustedes observan, es una síntesis, una síntesis, ¿no? Un pequeño repasito de los periodos que ya se han desarrollado antes del periodo que nos toca ahora. Ya en el siglo XIX hemos visto a estos periodos. El primer militarismo, revisen, mientras yo les voy explicando, ¿no? Hemos visto periodos como el primer militarismo, periodo iniciado en 1827 a 1872. Se iniciaba, recuerdan, con el gobierno o el primer gobierno constitucional, el gobierno de don José de la Mar. Este, este periodo, este periodo se va a prolongar hasta 1872, año en el cual es elegido de forma democrática Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Continuamos, alumnos. Había una breve interrupción por tema de la señal. Se observa mi pantalla, ¿cierto? A ver, sí está. Ya, les decía, ¿no? El primer militarismo tiene dos fases, caudillismo, prosperidad falaz, termina en el 72. Ingresamos a lo que sería el primer civilismo, fíjense ahí. Y en el primer civilismo
El hecho más importante histórico es la guerra contra Chile, ¿no? El desarrollo de la guerra contra Chile. Sin embargo, recordemos brevemente a los gobiernos de Manuel Pardo y Lavalle, quien fuese el primer presidente civil de Perú. En su gobierno se firmó el tratado secreto firmado con Bolivia, que luego los chilenos utilizarían como pretexto para declararnos la guerra. Ojo, he dicho pretexto, no causa de la guerra. El pretexto que utiliza Chile para declararle la guerra al Perú fue la existencia o la firma del tratado secreto entre Perú y Bolivia. El pretexto que utilizó Chile para declararle la guerra a Bolivia fue el incremento del impuesto a 10 centavos, ¿no? Por la exportación del salitre o de cada costal de salitre. ¿Ya? Esos son pretextos. Y la causa de la guerra contra Chile es el deseo, pues, de los chilenos de controlar los yacimientos salitreros, ¿no? De salitre. En el caso de Perú se ubicaba, ¿recuerdan en qué lugar? ¿En qué territorio, en qué provincia de Perú se ubicaban las En reservas? Tarapacá, Excelente, en Tarapacá. Y en el caso de Bolivia, en la región de Antofagasta. Antofagasta. Muy bien, Antofagasta, excelente, ¿no? Esa es la causa, distíngalo de los pretextos, ¿no? Utilizados por Chile. Y se produjo la campaña marítima, se produjo la campaña terrestre, y los resultados para el Perú fueron trágicos, ¿no? Perú pierde territorio, definitivamente pierde solo Tarapacá en guerra, la economía peruana destruida, ¿no? Las haciendas del norte, que eran las unidades productivas más importantes del Perú, arrasadas, destruidas. La verdad que lamentable, trágico, ¿no? El suceso o lo que nosotros hemos observado o hemos visto. Muy, muy, muy lamentable, en serio, lo que nosotros percibimos luego de la guerra, ¿no? Y como si fuera poco, recuerden que Tacna y Arica quedaron en poder de los chilenos, supuestamente, temporalmente, solo 10 años, ¿no? Finalmente se va a prolongar todo esto hasta la República Aristocrática e incluso hasta el oncenio de Leguía, que eso ya lo explicaremos en los gobiernos respectivos. Eh, bueno, trágico la guerra del Pacífico. El último presidente, a ver, vamos por acá, está, dentro de los presidentes está, antes de la guerra está Manuel Pardo y Lavalle. Ya al inicio de la guerra está este señor, Mariano Ignacio Prado. En su gobierno se inicia la guerra. Luego deja él al primer vicepresidente que recibe el golpe de estado de este señor, de Nicolás de Piérola, ¿no? Acá tenemos a Piérola, su primer gobierno de Piérola. Ahí, ahí. Luego asume Francisco García Calderón, ¿no? Este señor que ven aquí asume la presidencia, Francisco García Calderón, conocido como el gobierno de la Magdalena. Luego asume Miguel Iglesias. ¿Por qué es famoso Miguel Iglesias o en tu examen de ese previo? Fue Miguel Iglesias, el presidente del Perú, que aceptó rendirse ante los chilenos y además aceptó entregar territorio a Chile, cosa que no había aceptado Francisco García Calderón, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ese documento donde el Perú se rinde ante Chile y cede territorio y acepta todo lo que hemos mencionado, se le conoce como el Tratado de Ancón, ¿no? Firmado o aceptado por el gobierno de Miguel Iglesias, ¿vale? Miguel Iglesias. 1883 se firmó el Tratado de Ancón que le puso fin a la guerra. Profesor, disculpe, entonces Miguel Iglesias fue presidente del Perú. Sí, sí, fue presidente del Perú en la etapa final. Iglesias surge como presidente porque en el desarrollo en los últimos años de la guerra contra Chile, él organizó un ejército en el norte del Perú, básicamente en Cajamarca, y se enfrentó a los chilenos en una batalla. La batalla de San Pablo está registrada en la historia. Y en esa batalla, Iglesias es victorioso, ¿no? Derrota a un batallón
chileno, gana popularidad en el norte del Perú, entonces lo alzan en hombros y lo nombran presidente, ¿no? Desde Cajamarca, ¿no? Él era ya reconocido como presidente. Ahora faltaba que acá en Lima o la mayoría lo acepte, ¿no? Los militares de Lima sobre todo le den el respaldo. Y él en Cajamarca da un manifiesto, un discurso llamado El Grito de Montán. En el Grito de Montán es un manifiesto, un discurso realmente. Él acepta la rendición de Perú, pero acepta además ceder territorio a los chilenos para terminar con la guerra o que los chilenos se retiren de la ocupación de la capital. Por eso es que Chile, cuando se entera de que hay un militar autoproclamado presidente del Perú en el norte, son los chilenos los que envían a un ejército a buscar a Iglesias para conversar, ¿no? Para que pueda llegar a la capital y lo escoltan a Iglesias hasta Lima, con a él y a su grupo de militares. Lo escoltan acá a Lima para firmar o capitular. ¿Por qué digo esto? Porque el Taita Cáceres, Andrés Avelino Cáceres, que luchaba en el interior del país, ¿no? Al enterarse de que había un presidente de Perú que quería ceder territorio, Cáceres no lo iba a permitir. Y Cáceres incluso quería enfrentarse a Iglesias, pues, ¿no? En este caso, que es el responsable. Y por eso que los chilenos, a ellos lo que les importaba es que alguien asuma el cargo de presidente, aceptando las condiciones para que los futuros gobiernos o en años siguientes el Perú pues tenga que pagar esa deuda por gastos de guerra o indemnización de guerra. Iglesias llega aquí a Lima, Cáceres intentó una última batalla, la batalla de Huamachuco, héroe de la batalla de Huamachuco, Leoncio Prado, acuérdense. Y bueno, a pesar de los esfuerzos de Cáceres de la última batalla, fue derrotado e Iglesias termina firmando el, el Tratado de Ancón, ¿no? Por eso que luego se iniciará en el siguiente periodo, rápido, chicos, acá no me puedo demorar mucho, en el siguiente periodo, en el segundo militarismo, tenemos a Iglesias que inicia el periodo o el gobierno otra vez porque el Congreso lo nombra como presidente regenerador del Perú, ¿no? O sea, el Congreso le da el respaldo para que siga en el cargo, para que siga en el poder, pero ya llega a Lima, ya se aparece en la capital, le da golpe de estado a Miguel Iglesias, a Andrés Avelino Cáceres, el héroe de la Breña. Y él tiene mayor apoyo popular que, que Iglesias, para ser sinceros, ¿no? El pueblo prefiere victorioso, bueno, victorioso en la campaña de la Breña, ¿no? Pero en la batalla final no pudo, pero es el que representa la resistencia peruana contra los chilenos, ¿no? El Taita Cáceres. Cáceres se convierte en presidente del Perú. Cáceres promete reconstruir al país y se le presenta una oportunidad de oro a Cáceres, que es el contrato Grace. Grace o Russell Grace era un multimillonario, un extranjero. El señor Grace nos hizo una oferta que no podríamos rechazar. Cuando nos vio en la crisis en la que estábamos, donde nadie apostaba por el Perú luego de la guerra, el Perú quedó destruido, necesitábamos capital para salir adelante y ningún banco extranjero quería prestarnos dinero porque ¿quién iba a prestar dinero a un país que está en bancarrota, crisis, ¿no? Y todo lo demás? Y encima nos exigían los pagos, ¿no? Los bancos ingleses sobre todo. Entonces, este millonario Grace, de apellido Grace, nos hace una oferta. Nos dice, peruanos, yo les pago su deuda externa, ¿no? Yo les pago su deuda externa para que puedan acceder a nuevos créditos, ¿no? Nuevos proyectos. Pero a cambio de qué, pues, ¿no? Porque Perú pagarle inmediato no iba a poder. Él no quería dinero. Grace no quería el dinero de los peruanos, que tampoco tenían, por cierto. Lo que Grace quería eran los recursos de este país. El contrato Grace fue firmado por el cual Grace pagaba a la empresa Grace nuestra deuda a cambio de que el Perú entregara 2 millones de hectáreas de caucho de la selva, otorgarle el derecho de libre navegación por el Titicaca y el Amazonas a la empresa Grace,
Además, por entregarle todo el guano que quedaba en las islas de guano, pues, ¿no? Las islas de Chincha. Se había calculado en 3 millones de toneladas de guano, correcto. Y no solo eso, recién viene lo más importante, aparte que el Perú entregara toda la red ferroviaria que se había construido desde la época de la prosperidad falaz. Y me refiero también a las estaciones, los vagones, todo. Ferrocarriles, vagones, locomotoras, todo. ¿Por cuánto tiempo? Por 66 años, ¿no? La vida ya, toda una vida, ¿no? A la empresa, a la empresa Grace, ¿no? El Congreso de Perú lo aprobó, así que no podemos decir que solo es idea de Cáceres. Y Profesor, disculpe, ¿podría decir cuánto caucho fue? 2 millones de hectáreas. Esa es la dimensión, ¿no? Área para que ellos exploten, ¿ya? El Congreso peruano aceptó la firma del contrato. O sea, con eso no es que le quite culpa a Cáceres porque lo aprobé, sino que algunos dicen que solo fue idea de Cáceres, ¿no? O sea, hay un debate, ¿no? Por parte del Congreso peruano, la opinión pública y se aprueba. El contrato Grace buscaba reconstruir al Perú luego de la guerra contra Chile, pero lo que hacíamos era, o lo que pasó es que el Perú recibía mensualidades, o sea, mensualidades para pagar la deuda, ¿no? Eso ayudó mucho a la economía peruana, la verdad que sí. Sí, bueno, yo no lo digo yo, lo dicen los economistas, ¿no? En los cuales hacen un balance si fue favorable o no al Perú el contrato Grace, y los economistas, que son los especialistas, lo que han estudiado la evolución económica del Perú, dicen que sí, los resultados finalmente fueron positivos, ¿no? Más bien Grace reclamó que el contrato no le fue muy favorable porque en especial donde ellos buscaban explotar, que era la línea ferroviaria, o sea, la red ferroviaria, me refiero a los vagones, trenes, ¿no? La red de ferrocarril, ellos no habían podido calcular por las dimensiones y todo, de que estaba muy dañada la red ferroviaria de Perú. Los chilenos, en su intento durante la guerra de evitar la comunicación entre los peruanos, ¿no? Habían dilatado de la red ferroviaria, ¿no? Entonces había que reconstruir todo eso, habían causado destrozos en los ferrocarriles de Perú y en las estaciones. Entonces, eso la verdad le salió muy, muy caro. Grace lo había calculado, semejantes daños. Y luego Grace pediría al gobierno peruano, a los futuros gobiernos, de que amplíe la explotación o el derecho sobre la red ferroviaria a más de 66 años, ¿no? Como fue el pacto inicial. En el tema de hoy también está el Oncelio de Leguía, ¿no? Que viene a partir de 1919, y este tema de la administración de ferrocarriles, la empresa Grace se lo encargaría a la Peruvia Corporation. La Peruvia Corporation fue una empresa creada por el mismo grupo Grace, pero sino que es una empresa especializada en la administración de ferrocarriles. Y la Peruvian Corporation reclamó a Leguía, al Oncelio de Leguía, luego de 1919, que se amplíe, ¿no? Los años de concesión. Y alumnos, imagínense a cuántos años se amplió esta ley, ¿no? O este derecho para ellos. Más años, profesor, sí. ¿Hasta los cuántos años entonces? ¿70? No, más 80, no. ¿Saben hasta los cuántos años Leguía dio la ley? Leguía señaló que la empresa Grace podría explotar se dice, ¿no? Explotar los ferrocarriles a perpetuidad. ¿Qué significa eso? ¿Saben? Cuando dice a perpetuidad, dice en el contrato, sí. ¿Para En el, siempre? para siempre, de por vida. Increíble, ¿no? ¿Ese fue la guía en su primer o en el oncenio? Oncelio, en el segundo gobierno, en el Oncelio de Leguía. Claro, eso es algo increíble que el Perú haya podido aceptar, pero creo que debajo de esto hay actos de corrupción o hay algo, pues no, esto no es muy, eh,
normal o aceptable que digamos, ¿no? Entonces sí, pues Leguía también está muy relacionado a temas de corrupción en su gobierno, ¿no? ¿Cómo es posible que el Estado peruano haya aceptado entregar a perpetuidad los ferrocarriles, ¿no? Todo eso ocurrió con el polémico gobierno de Cáceres. Luego viene Remigio Morales Bermúdez y luego otra vez el Taita Cáceres. Atentos aquí, por favor, porque acá viene el desenlace, el punto de quiebre con este nuevo periodo. Escuchen, Cáceres asumió en el 94, miren el libro, aquí dice, ¿no? Revolución civil y popular del 95, dice en el libro, ya, pero por eso voy a llegar, miren. En el 94 Cáceres asumió la presidencia. Cáceres participa en una elección presidencial, ¿no? Que la va a ganar, pues, ya, en el 94. Sin embargo, él y sus amigos que estaban en el gobierno, eh, fabricaron todo, hicieron todo lo posible, artimañas políticas, así, para que solo se pueda inscribir en el 94 un partido político. Y eso pasó, solo se pudo inscribir el Partido Constitucional, que fue fundado por Cáceres. No se pudo inscribir ni el Partido Civil, ni el Partido Demócrata, ni ningún otro partido, ¿no? Que tenían obviamente otros candidatos. O sea, en la elección del 94 solo un partido político. ¿Cuál? El de Cáceres. ¿Cuántos candidatos tenía el Partido Constitucional de Cáceres? Un solo candidato. ¿Quién? Él, pues Cáceres. Se procedieron a elecciones y ¿quién creen que ganó? Cáceres ganó. Entonces suena algo ridículo, ¿no? Pero bueno, la ley decía que solo un partido se pudo haber inscrito, solo un partido alcanzó la inscripción y bueno, pues ganó Cáceres. Y todavía lo celebra, imagínense, ¿no? Cáceres es bien descarado. El Cáceres que tú y yo conocimos en la guerra contra Chile, o el de los primeros años de su primer gobierno intentando cambiar al país, ya no, chicos, ya no existe ese Cáceres. Ya. Ahora vemos un Cáceres dictador, tirano, que quiere quedarse en el poder, que utiliza estos artilugios o malas prácticas políticas, ¿no? Para tomar el poder e incluso busca quedarse bien, ¿no? Ese Cáceres tenemos ahora, ¿no? Entonces ya el nivel de corrupción en el gobierno de Cáceres fue tan alto, el descontento popular fue tan notorio que, este, que va a ocurrir lo siguiente, chicos. Se juntaron los civiles, ¿ah? Miren, se juntaron este partido político, fíjense acá abajo, el Partido Demócrata se organizó, fundado y liderado por Nicolás de Piérola. También se organizó el Partido Civil, fundado por Manuel Pardo y Lavalle. Profesor, pero él no es Pardo y Lavalle, el que está aquí, claro, él es Manuel Candamo. ¿Qué pasó con Pardo y Lavalle? Bueno, antes de iniciar la guerra contra Chile, incluso, años antes, fue asesinado. Esa parte no les conté porque no quería que se pongan tristes ustedes, pero Pardo y Lavalle, luego de su primer gobierno y a inicios del gobierno de Prado, le ocurrió esto, chicos, ¿ah? Imágenes muy fuertes y desgarradoras del asesinato del expresidente Pardo y Lavalle, ¿no? Saliendo del Senado de la República, sería asesinado por un grupo de militares rebeldes incluso al presidente Prado. No es que Prado lo haya mandado a matarlo. Descontentos con el civilismo o la organización de Prado, ¿no? De Pardo y Lavalle. Lo asesinan, ¿no? Acá tenemos otras imágenes también en exclusiva, ¿no? Donde vemos un poco más de cerca el asesinato del fundador del Partido Civil. Ah, no, esta no era. Un ratito. Esta. Por favor, no sufran, chicos, con las imágenes que ven. Aquí lo tenemos, ¿no? ¿Ven? El presidente, el expresidente Pardo y Lavalle fue asesinado. ¿Quién asumiría entonces la presidencia del Partido Civil? Él es su sucesor, Manuel Candamo. Se unieron Manuel Candamo, se unió Nicolás de Piérola
y formaron una alianza político-militar, militar también, porque van a tomar las armas para derrotar al Taita Cáceres, al dictador Cáceres, como ellos ya lo llaman, ¿no? Se unieron, el líder de los dos fue Pierola, o sea, el líder de la coalición nacional, el que toma el liderazgo contra, o da la cara contra Cáceres, que era el presidente, va a ser Pierola, y se enfrentaron, pues, ¿no? Tenemos aquí una imagen muy pequeña sobre cómo habría sido el enfrentamiento, que es esta de acá. Pero bueno, lo vamos a explicar ya en otra diapositiva, ¿no? Un ratito. Esta imagen que ustedes ven acá se le conoce justamente como la guerra civil entre Cáceres y entre Nicolás de Piérola. ¿Por qué es importante eso, al menos para esta clase? Porque marca el inicio, esa guerra civil, el resultado de esa guerra civil marca el inicio de la República Aristocrática, alumnitos, ¿ya? Entonces, yo sé que ustedes se mueren de ganas por ver esa imagen, esa pintura un poco más grande para entender qué es lo que realmente pasó, ¿no? Y debido a su pedido, vamos a pasar a analizar un poco más esa pintura, ¿ya? Aquí vamos un ratito. 3, 2, 1 y, y, y ya está. A ver, creo que sí. Next. Ahí está, ¿ven? Identifiquen los siguientes elementos. Necesito que ubiquen a Nicolás de Piérola en medio de todo este tumulto de personas. Lo encontraron a Piérola porque él está liderando esta rebelión. Lo ¿Está sobre encontraron, el caballo blanco del frente o? sí, está sobre un caballo blanco. Está adelante, ya lo encontraron. Es el hombre que está sobre el caballo blanco, el que está adelante de todos, ¿no? Lleva en su mano derecha un revólver apuntando hacia abajo, ¿no? Este, lleva también un kepí blanco. Kepí es esa prenda de cabeza, ¿no? Como si fuera un gorro, un sombrero. Kepí. La rebelión de Piérola contra el dictador Cáceres también era conocido como los del kepí blanco, ¿ya? ¿Dónde es esta pintura, profesor, que ocurrió en la historia? Bueno, este hecho se habría desarrollado en lo que hoy es Barrios Altos, la entrada de Cocharcas. Hay una parte de Barrios Altos llamado Cocharcas. Hay una iglesia incluso actualmente en Barrios Altos de la Virgencita de Cocharcas. Entonces, por esas calles de Barrios Altos, por la entrada de Cocharcas, entró Piérola con un grupo armado de militares que lo apoyaban, de población civil que lo apoyaba. Incluso muchas de las personas en Lima, fíjense en las casas, en el segundo piso, en el balcón, por ejemplo, muchos vecinos salían con sus armas para apoyar a Piérola y su golpe de Estado, ¿no? Su rebelión contra Itaita Cáceres. Están cansados de Cáceres, ¿no? Y, y así Cáceres hizo su ingreso, ¿no? Para enfrentar directamente al ejército del Taita Cáceres, ¿no? Si Piérola hace su ingreso, ¿no? Era fácil identificar a los que defendían a Cáceres o los caceristas, porque llevaban un kepi de otro color, kepi rojo, ¿ya? Y miren las víctimas, chicos, en la pista, ¿no? Al día siguiente de esta batalla, de la batalla de Cocharcas, más de 2.000 cadáveres en toda la ciudad de Lima, ¿no? La guerra civil, trágica guerra civil, por tomar el poder o por acabar con el periodo del Taita Cáceres. Cáceres sería derrotado, aceptó su derrota, no lo matan, no lo fusilan. Cáceres vivirá todavía más años, alumnos, muchos más años, hasta llegar al viejito, y sería tratado ya, ¿no? Más adelante como un héroe, ¿no? Sobre todo en el gobierno de Leguía. En el oncelio de Leguía se pegó mucho a la figura del Taita Cáceres, recordando pues, ¿no? Su época de heroica en la guerra contra Chile, ¿no? Ya era viejito el Taita Cáceres. Surgen o hay imágenes en las redes sociales de la foto del Taita Cáceres. Vamos a ver ya. Cáceres y Leguía, ¿ya? Esta foto es la que está circulando en las redes sociales, lo he visto ya. Esta, ¿no? Por ejemplo, miren, acá lo tenemos, acá también. Ahí está Leguía, acá esta foto.
una de ellas, ¿no? ¿Ven? El Leguía, Taita Cáceres era alto, era muy alto, miren. Siempre su clásica barba, ¿no? Es blanca y canosa, ¿no? Y acá está Leguía y acá está el Taita Cáceres, ¿no? Entonces, eso es durante el oncelio de Leguía. Cáceres ya era tratado así con honores, como un héroe, ¿no? Vivo de la guerra contra Chile. Pero acá es un tirano, es un dictador, es una mala persona visto por ellos, ¿sí? Chicos, triunfa la rebelión de Nicolás de Piérola y marcamos el inicio de este periodo llamado la República Aristocrática, ¿no? A eso hace referencia este punto, la Revolución Popular o la rebelión de Piérola en el 95, aquí está, ¿no? 95, que toma el poder. Entonces ya nos concentraríamos en lo que son las obras de Piérola, ¿no? Y las que continúan. Para entender un poco la dinámica del término aristocracia o oligarquía, les voy a presentar un video. Profesor, disculpe, es que cuando se refiere a revolución civil, se refiere a que Nicolás de Piérola, a eso al alzamiento que hizo Nicolás de Piérola, ¿no? Así Eh, sí, sí, muy bien. el mismo, el que entró a Lima por Cocharcas, ese. Correcto, la revolución civil representa a Piérola, ¿no? Piérola representa el movimiento de los civiles. Es como decir los civiles contra los militares, ¿no? Y Cáceres sería, en este caso, los militares, ¿sí? Está bien. Muy bien, continuamos. A ver, aquí les va el video. Ah, ya, les quería comentar algo, ya me acordé. Miren, y es prueba. Este es el libro actual de CEPREVI, ¿no? Unidad 14. República Aristocrática, Oncelio de Leguía. Y este es el libro antiguo de CEPREVI, ¿no? Antes eran 16 temas en el libro de CEPREVI. Y miren, la unidad 15. Bueno, antes era la unidad 15. ¿Qué dice ahí? República Oligárquica. Página 123. Este es el libro antiguo. 123, 123. Por acá debe ser. Es verdad. Ahí está. ¿Ven? ¿Qué dice? ¿Cómo? República Oligárquica. Y en el libro actual, República Aristocrática. ¿Qué ha pasado ahí? Lo cierto es que este periodo puede ser llamado hasta de tres formas: República Aristocrática, República Oligárquica o técnicamente Segundo Civilismo. Los tres son válidos. Las tres formas de llamarse son válidas. Ahora, el porqué de la diferencia, el porqué algunos lo llaman de una forma o de otra, incluso porque ese previo ha cambiado la forma de llamarlo, ¿no? Debería de seguir con el mismo nombre, ¿no? Bueno, eso es lo que quiero que ustedes entiendan con el siguiente video o el siguiente material. Pero tienen que prestar atención para luego que si no se entiende, ya mi síntesis sea muy, muy corta, ¿ya? Tienen que estar atentos para que yo lo explique, ¿no? Más rápido. Acuérdense que los videos nos ayudan a ilustrar, ¿no? Mejor los temas, ¿ya? Entonces, atentos a estos primeros minutos. Video cortito, ¿ya? Para que puedan acercarse a la respuesta. Aquí vamos, 3, 2, 1 y allá va. Coloco el video. Dejo de presentar. Ahora voy a volver a presentar. Voy a colocar el audio. Este debe ser. ¿Listos? Y atentos en 3, 2, 1. Listo. Oye, Benito. Sí, profesor. Hemos venido aquí, al Parque de Lima, para inaugurar este programa sobre la República Aristocrática. Este parque es muy aristocrático, ¿qué, profesor? Pues es un concepto que acuñó don Jorge Basadre para referirse a los años que corren a comienzo del siglo XX. Ya. La época del llamado Segundo Civilismo. Y en este parque, sí, pues en estos alrededores, es que circulaban las grandes familias, era el teatro de sus paseos. Ah, qué bonito, profesor. Aunque el Palacio de la Exposición que está ahí al fondo, ya, fue construido en realidad en la época del Guano, por el presidente Balta. Ah, había mucha plata. Eso. Entonces rentistas, burgueses incipientes,
comprometidos en la exportación de minerales, en la exportación agroindustrial. Eso es la república aristocrática. En cambio tiene un grupo cerrado, pequeño, entonces república oligárquica me parece una etiqueta más adecuada. La república aristocrática. Años atrás, en su conocido libro sobre la historia de la República, Jorge Basadre acuñó el concepto de república aristocrática. Con ese título, Basadre analizó los años que van de 1895 a 1919. El gran historiador tacneño pensaba que la época había estado dominada por un grupo de grandes familias que dispusieron tanto del poder político como del económico. Estas familias estaban estrechamente emparentadas y formaron un círculo cerrado que poseía una mentalidad aristocrática. Bueno, esta república aristocrática de 1895-1919, este periodo de estabilidad que hubo sucesiones presidenciales a través de elecciones, que esa estabilidad estuvo dada por un partido, el partido civil. La ausencia de modernidad, de modernización del partido civil es lo que explica esta imagen de la república aristocrática. Este periodo logró una superior estabilidad política que la habitual en el Perú de entonces. Con alguna excepción, la conducción política de aquellos días estuvo a cargo del Partido Civil. Era el segundo partido con ese nombre. Fue liderado por una nueva generación distinta a la de los fundadores que ejercieron el poder en los 1870, con Manuel Pardo a la cabeza, fundador del Partido Civil. Cuando hablamos de una época de estabilidad, no quiero que pensemos pues en un orden suizo, ¿no? Y en una democracia ideal. Había muchos conflictos sociales y políticos que tenían que resolverse de formas poco católicas, podríamos decir a veces, con el uso de soldados, violencia. Pero la expansión económica ciertamente ayudaba a resolver, por lo menos en el corto plazo, parte de estos malestares. El concepto de república aristocrática fue profundizado por los historiadores Alberto Flores Galindo y Manuel Burga en un libro publicado en 1980. En ese texto se razonaba sobre la naturaleza de la clase dominante peruana, argumentando que no había sido dirigente. Es decir, que los poderosos habrían desplegado su liderazgo social y económico en forma cerrada y excluyente, pero que a la vez se habían subordinado a las grandes inversiones de origen extranjero. Era una clase rentista, como se dice frecuentemente, vivían de la renta de las haciendas, altoandinas o costeñas. También había emprendimiento en algunos actores de este grupo civilista. Habría que recordar a Felipe Pardo, por ejemplo, el hijo de Manuel Pardo, en la modernización de Tumán, de la hacienda Tumán. Y lo que la hacienda Tumán va a ser después, una hacienda moderna, una hacienda modelo. Y las haciendas que están cercanas, Cayaltí, Pátaco, Pucalá, que también se modernizan como consecuencia de la obra emprendedora de Felipe Pardo. Los señores de la época habrían sido autoritarios y cerrados adentro del país, y al mismo tiempo abiertos y entreguistas con el de afuera. De esta manera, la clase dominante habría sido aristocratizante, en el sentido que era rentista, ociosa y dedicada a los placeres mundanos. Es más, la condición de subordinada dentro de su propio país fue adquirida por la clase dominante precisamente en estos años. De acuerdo a esta interpretación, el contrato Grace, firmado por Cáceres en 1889, permitió la invasión del capital extranjero y la subordinación del Estado y del capital nacional frente al imperialismo. La república aristocrática es bastante compleja. Si habían señores notables, como los señores del siglo XIX, también habían algunos que
se encaminaban hacia una conducta burguesa, una conducta modernizadora. Hacia fines de los 80, el concepto de república aristocrática fue cuestionado y sometido a revisión. El historiador Alfonso Quirós encontró una clase dominante nacional bastante activa y emprendedora. En su interpretación, después de la reconstrucción que siguió a la Guerra del Pacífico, la economía nacional se liberó del rentismo propio del guano. Esa excesiva dependencia en un solo producto de exportación, el guano, estaba impidiendo el despegue capitalista del país. Por ello, los años finales del siglo XIX y el comienzo del siglo XX fueron duros, porque el país recién salía de la derrota. Pero a la vez fueron años signados por el despertar del capitalismo. El signo de los tiempos no sería entonces la perpetuación de la mentalidad aristocrática, sino el desarrollo de la iniciativa capitalista. Hay que reconocer las dos cosas, que era un grupo oligárquico, pequeño, y como tal, los lazos matrimoniales, amicales, le daban un carácter cerrado, sin duda. En este sentido podríamos entonces refrendar que era un grupo cerrado, oligárquico, que manipulaba la política. Pero por otro, es cierto que tenía un espíritu empresarial, capitalista, que harían que la palabra aristocrático no sea muy adecuada, ¿no? Un conjunto de instituciones científicas y económicas venían a confirmar el particular dinamismo de los señores de la época. El espíritu emprendedor capitalista habría asomado de una manera ya moderna en el Perú de esos días. Esta perspectiva ha sido reforzada por los estudios que el historiador Carlos Contreras le ha dedicado al período, concebido como el despunte del capitalismo peruano. Ellos consiguieron la recuperación de la economía peruana tras la catástrofe de la guerra con Chile. Creo que el gran logro de esa generación empresarial sería ese. Después, muchas de estas empresas, sobre todo en el campo de la minería, pasaron a manos extranjeras, y ese podría ser su pecado, haber cedido su rol a las empresas extranjeras. Usted es profesional peruano y está buscando cómo inmigrar legalmente a los Estados Unidos. Quédese atento porque hoy les voy a compartir. Bien, a ver, continuamos. Entonces, ojalá que haya quedado claro. Voy a hacer ahora yo la síntesis, esperando de que haya sido lo que ustedes también han podido percibir, ¿no? Ahora, ese video, esa primera parte, esa síntesis que yo también les indico es importante porque representa las principales características de este periodo, ¿sí? A ver, primera pregunta, si han estado atentos a él. ¿Qué personaje es el que crea el término república aristocrática? Jorge Basadre. Correcto. El personaje que crea el término república aristocrática es el historiador Jorge Basadre. Él crea ese término. Él lo llama así al segundo civilismo. Sin embargo, ¿no? Si han estado atentos, los historiadores actuales no están de acuerdo con ese periodo. Y los historiadores actuales lo llaman de otra manera, república oligárquica, ¿ya? Segundo, ¿por qué Basadre llama a este periodo como república aristocrática si no existe la aristocracia? O sea, legalmente, formalmente, no existe la aristocracia. Aristocracia es gobierno de la nobleza, de la clase alta, de la nobleza en particular, de aquellos que tienen títulos. ¿Por qué Basadre hace eso si no existe la nobleza? Basadre responde, claro, no existe la nobleza, no existen títulos nobiliarios, pero las familias de aquella época, fíjense, las familias de aquellas épocas eran tratados como si fueran reyes, príncipes o nobles, ¿no?
el estilo de vida que tenían justamente esas familias. Por ejemplo, acá hay una foto de los hacendados o estas familias que iban a visitar a sus haciendas que tenían en el norte. Las haciendas eran enormes, gigantescas, eran tamaños de actuales distritos de Lima. Eran gigantescas las haciendas, ¿ya? Eran tratados o recibidos así, ¿no? De esta manera, ¿no? Eran considerados como muy superiores, hablando socialmente de los grupos campesinos, de las comunidades, etcétera, ¿no? Había una dependencia directa del patrón, del hacendado, ¿no? Quien decidía sobre la vida de las comunidades campesinas o los que estuvieran adscritos o dentro de su hacienda, ¿no? Ese estilo de vida muy parecido a la nobleza es el que llama la atención de Jorge Basadre y por eso le llaman, ¿no? República de los nobles, república aristocrática, ¿no? Porque se comportaban muy de esta forma. En el video refuerza la idea cuando dice, ¿no? Era una clase ociosa, una clase que vivía de sus rentas, de sus herencias, ¿no? Una clase que no generaba, no producía, ¿no? Prácticamente ¿no? Vivían como los reyes, pues no he visto un rey o un noble que trabaje, no se ha visto, ¿no? Ya, eso es lo que Basadre argumenta. Sin embargo, los nuevos historiadores le dicen, no, Basadre, se equivoca, señor Jorge Basadre, porque a pesar de que, bueno, hay esas características, no todos la poseen, dicen, ¿no? Los nuevos historiadores. Muchos de estas familias, o no, me equivoco, al contrario, pocos, porque la oligarquía significa, la palabra oligarquía significa gobierno de pocos. ¿Qué es lo que dicen? Pocos de estos grupos, miren ahí chicos, arriesgaron sus capitales, ¿no? Su dinero y se van a dedicar a realizar actividades productivas, como por ejemplo lo que ustedes visualizan aquí, el cultivo de la caña de azúcar, ¿no? En grandes cantidades en el norte del Perú. Miren esos desiertos, ¿no? Que ahora están siendo cultivados, ¿no? Y para sacar esa caña de azúcar, por ejemplo, van a construir líneas de ferrocarril de cada hacienda al puerto principal en el norte del Perú y también acá en el centro, ¿no? Desde Lambayeque hasta Arequipa hay muchas haciendas, sobre todo en el norte del Perú, por la caña de azúcar, ¿ya? Entonces, los nuevos historiadores dicen, no, debe llamarse oligarquía, porque sí existió, aunque pocos, oligarcas en el Perú, hombres que apuestan por el Perú y que quieren desarrollar actividades productivas, ¿no? Y es más, incluso lo dice el video, desarrollaron actividades que generaron la primera industria peruana, la industria nacional, en el tema de la agricultura o de la agroexportación, ¿no? Es lo que están mencionando al respecto, ¿ven? Entonces, he ahí el dilema, pero también nos ayuda a recoger las características más importantes de este periodo, como por ejemplo, la exclusión social. Estos gobiernos vivieron a espaldas de los sectores populares y más bien tuvieron un carácter entreguista o de sometidos con el capital externo, con Inglaterra y con los Estados Unidos. Hasta ahí todavía principalmente con Inglaterra, ¿no? Esa es una de las principales características, ¿no? La diferenciación de clases sociales, la lucha social, ¿no? La crisis social que había, ¿no? Los conflictos sociales que se van a ir presentando. No siempre los sectores populares se quedaron callados, sobre todo la clase obrera que trabajaba en la hacienda, los obreros, los campesinos, la clase obrera que surge, iniciará una serie de protestas, reclamos, levantamientos, protestas contra contra la clase dirigente, ¿no? Contra los gabonales, terratenientes,
o dueños de las haciendas. Y van a surgir muchos conflictos sociales. Y ahora vamos a ver los resultados de esa conmoción social, de esas características, ¿sí? A ver, veamos aquí. Aquí tenemos los 3 títulos, entonces, de este periodo. Se inicia en 1895, finaliza en 1919, año en el cual asume Leguía, ¿no? El oncenio de Leguía. ¿Qué más? En 1895 tenemos el gobierno de Nicolás de Piérola, fíjese ahí, el gobierno de Piérola, ¿no? Fundador del Partido Demócrata, y dentro de sus principales obras está, por ejemplo, la creación de la libra peruana de oro, un nuevo sistema monetario en el Perú. El Perú va a desarrollar una nueva moneda que tenía más valor que la libra esterlina, ya que la moneda era de oro, pues, ¿no? Era de oro, y también la libra peruana de plata se va a crear. También se va a profesionalizar al ejército peruano, se va a crear la EMCH, la Escuela Militar de Chorrillos. ¿Sabían ustedes que antes de Piérola no existía el ejército peruano como institución? Entonces, ¿cómo hacían cuando había una guerra, profesor, si no existía el ejército? Y vaya que en el Perú había muchas guerras. Antes lo que se hacía era convocar a la sociedad civil, ¿no? O sea, a la población. Para la guerra se hacían convocatorias a los jóvenes y se les preparaba un tiempo de 3 meses o 2 meses, un tiempo récord, la verdad, para participar en el conflicto o en la guerra, ¿no? Las guerras eran muy lentas en su inicio, desarrollo, luego de proclamadas las respectivas guerras, ¿no? Pero en cambio ahora no, a partir de Piérola ya se va a crear el ejército como institución, con presupuesto directo del Estado peruano, ¿ya? Las obras más detalladas del gobierno de Piérola, Profesor, disculpe, dijo algo de la escuela militar, ¿no? Era de Chorrillos, ¿no? sí, la ENCH es la Escuela Militar de Chorrillos, ¿no? Eso es como parte podríamos decir, del tema de la defensa nacional, ¿no? Lo pueden encontrar en su libro también. Están las obras de Nicolás de Piérola, ¿no? Dentro de otras obras importantes, más allá de la creación de la libra peruana de oro, la creación de la Escuela Militar de Chorrillos, también tienen que ustedes saber que en su gobierno coincide con la chilenización de Tacna y de Arica. La chilenización podríamos definirlo como las acciones o las prácticas que desarrolló el gobierno chileno en Tacna y Arica para hostigar, escuchen bien, ¿no? Son políticas de hostigamiento a la población peruana ubicada en Tacna y Arica. Tacna y Arica en aquella época, un ratito voy a explicar, por favor, no me cortes la idea. Tacna y Arica en esa época estaban en poder de Chile, o sea, desde acabada la guerra contra Chile, el Tratado de Ancón estipuló que se quedaban en poder de los chilenos durante 10 años, eso era el acuerdo. Y luego de 10 años se iba a aplicar en Tacna y Arica una votación, o sea, un plebiscito, una votación o un referéndum, que es lo mismo, una votación. Los habitantes tendrían que decidir si querían quedarse en Tacna, quedarse dentro del dominio chileno, me refiero, o querían retornar al dominio o a la hegemonía peruana, ¿no? Obviamente que el Perú iba a ganar, o sea, que la respuesta para retornar al Perú iba a ganar, pues porque la población era en su mayoría o en su totalidad peruana. Los chilenos en los primeros años intentaron enamorar a los habitantes, ¿no? Ofreciendo trabajos, tratándolos bien, se podría decir. Pero como el resultado no funcionaba y Chile se dio cuenta que si se producía una elección iban a perder, ya utilizaron la fuerza, ¿no? Y dentro de la fuerza me refiero a retiraron a los maestros peruanos de los colegios, obligaban a los niños a cantar el himno nacional de Chile. Ante alguna reunión o protesta o acto cívico a favor de Perú, eran encarcelados, detenidos, exiliados. La verdad que
Una situación muy difícil, ¿no? Y esto se agravó durante el gobierno de Piérola, ¿no? La chilenización de Tacna y Arica. Una de las obras que va a dar Piérola en respuesta, buscando una solución, fue decretar la ley del estanco de la sal, la ley de la nacionalización de este recurso, la ley del estanco de la sal. Acá está, miren. Con esta ley se determinaba que la sal, este recurso natural, solamente podría ser explotada y comercializada por el Estado peruano. O sea, como un monopolio, ¿no? Solo el Estado puede explotar este recurso de las salinas, ¿no? Del Perú. Con esto, el Estado buscaba recaudar un fondo nacional para juntar los 10 millones de pesos que tendríamos que pagarle a Chile por tema de indemnización de guerra, y en caso pues de que Tacna y Arica retornaran al Perú, el Perú tenía que pagar eso a Chile, ¿no? Gastos de guerra. Y se crea este fondo nacional, ¿no? Esta forma de recaudar el dinero, ¿no? Bueno, la verdad la situación muy, 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 muy difícil, ¿sí? A ver, ¿alguien iba a preguntar? Escucho No, la pregunta. profesor, disculpe, Sí, es que dijo también que aquí se creó la libra de plata, o... sí, sí, sí. Sí, la Ah, libra de oro y la libra peruana de plata es sistema, ¿no? Nuevo sistema monetario del Perú. Es correcto. A ver, entonces ambos se van a crear en el gobierno de Piérola. sí, pertenecen al gobierno de Piérola. Es correcto. Muy bien. A ver, estos otros gobiernos que ustedes observan, ¿no? También corresponden al gobierno de Piérola. Miren, la llegada de los primeros automóviles, ¿no? Los rayos X, ¿no? El primer cine también, estoy casi seguro que se produce en el gobierno de Piérola, ¿no? Son, digamos, nuevos inventos también que van a ir llegando al gobierno peruano, ¿no? Inventos de la revolución industrial, ¿no? Ya sería ya a ver, chicos, ustedes que están estudiando, ¿el automóvil es invento de la primera o de la segunda revolución industrial? ¿Qué saben De del la automóvil? segunda. De la segunda. Claro. Guíense de las fuentes de energía, ¿no? Si la fuente de energía es el carbón o el motor de vapor, ¿no? Es de la primera. O si es energía mecánica. Si ya es petróleo, hidrocarburos, química, ¿no? Electricidad, eso ya es de la segunda revolución industrial. Bueno, retornemos a la línea de tiempo. Acá hay varias obras, varios hechos, pero yo les he sintetizado de esta forma. Miren, primero identifiquen a los... Profesor, Sí, perdón, pero es que la chilenización entonces era que intentaban que Tacna y Arica votaran a favor de Chile, ¿no? sí, pero por las malas, ¿no? Como quien dice, por las malas, haciendo uso de violencia, ¿no? Ya está. Pero es que hay una parte ahí en el libro que dice que ocurrió una hostilización así chilena a peruanos en Arica, y esto hace que se vayan de Arica a Tacna y las familias chilenas van ocupando Arica. Pero entonces ahí no estarían intimidando a Arica. Claro, pues, a los dos territorios, a Tacna y Arica. Los dos territorios están en poder de Chile, ¿no? Lo que los chilenos hacen es toda una serie de mecanismos o recursos para que o bien la población peruana sea exiliada, encarcelada, ¿no? Y los chilenos vayan ocupando más ocupando en el sentido de que vayan a vivir, ¿no? Las familias chilenas a esas provincias, ¿ya? Bien, miren acá, yo voy a señalar algunas imágenes y ustedes automáticamente sus cerebros van a tener que identificar quiénes son, ¿sí? Creo que tu cerebro ya lo tiene claro. Él es el Taita Cáceres, ¿no? Fundador del Partido Constitucional. Autorizó la firma del contrato de Cáceres. Nicolás de Piérola, ¿no es cierto? Inicia la República Aristocrática, ¿no? 1895 derrotó a Cáceres en la batalla de Cocharcas. Piérola, él es Manuel Candamo, acuérdense, se encargará del Partido Civil. Manuel Caldamo, ¿no? Será presidente del Perú también, muy poquito tiempo, 1903-1904.
porque, allá fallece, él fallece, tema de salud. Se retira del poder y luego fallece a las pocas semanas nada más, su estado de salud. Manuel Candamo. Ante la muerte de Candamo, asume la presidencia el hijo del fundador del Partido Civil, ¿no? O sea, él es el hijo, él se llama José Pardo Ibarreda, ¿vale? El que está dando vueltas. Uy, creo que ahí está su nombre, ahora vamos a ver. Ah, sí, José Pardo Ibarreda. Manuel Candamo, ¿ya? Ahora, profesor, ¿por qué tiene otra foto más adelante? Ah, porque tuvo 2 gobiernos, ¿no? Pardo Ibarreda. El que sigue, Augusto B. Leguía. Augusto Bernardino Leguía. Leguía no era integrante del Partido Civil, pero fue invitado por el Partido Civil a ser un candidato de su grupo y ganó las elecciones porque todo el Partido Civil lo apoyó, ¿no? Recuerden, Pierola no es del Partido Civil, es del Partido Demócrata. ¿Por qué les aclaro esto sobre Leguía? Porque durante el oncenio de Leguía, ya en el oncenio de Leguía, Leguía abiertamente, miren acá esta foto, es la misma pues, ¿no? Pero es en otro periodo. Leguía aquí abiertamente se declara anticivilista, o sea, en contra del Partido Civil. Acusa al Partido Civil de ser discriminador, excluyente, ¿no? Abusivo con los sectores populares. Ahí está Leguía. Se declara anticivilista, le declarará la guerra a los civiles. Y ya como presidente del Perú, cuando gana las elecciones en el 19, se encargará de, y lo hace, destruir al Partido Civil, desintegrarlo desde sus raíces. El Partido Civil nunca más va a existir, ¿no? Leguía se encargará de desintegrar el poder político de estas familias, más no el poder económico, ¿ya? Ahí tenemos entonces a estos representantes. Entonces, conclusión. ¿Para qué hago esto? Para que me respondas una pregunta. Si la pregunta en tu examen es, ¿cuál fue, porque ya he venido incluso en admisión, cuál fue el principal partido político durante la República Aristocrática? Acuérdate de estos, ¿no? De estos gobiernos. Otra vez, ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál fue el principal partido político durante la República Aristocrática? ¿Qué responden ustedes? ¿El ¿El partido? Partido Civil? Correcto. Civil, muy bien, el Partido Civil. Es el partido político más importante, hegemónico, dominante, ¿no? Porque la mayoría, no todos, ¿ah? La mayoría de presidentes eran de ese partido, pues, ¿no? El Partido Civil. Ya, ahora, vamos a pasar a una línea de tiempo que es, si le han tomado foto a esta línea de tiempo, perfecto, perfecto, pero quiero mostrarles ahora algo un ratito. Este debe ser. No, este no es, este creo que es. Ya. A ver. Ya, este está más completo. Bueno, pero ya lo van a poder entender porque hemos practicado aquí. Ahí está. Fíjense. Ya está la lista completa. Ahí tenemos el nombre de los presidentes incluso, ¿no? La línea de tiempo de los gobiernos de los años. A ver, donde dice el califa, es el apodo de Nicolás de Pierola. Ya lo conoces, pues, ¿no? El siguiente es Eduardo López de la Romaña, conocido como el Barón del Azúcar. A todas estas familias importantes también les conocían a estas familias importantes, acá los tenemos, como los varones del azúcar, ¿no? Por la actividad que desarrollaban. Inicialmente eran 40 familias, luego ascendieron a 200, ¿no? Se dice que ya surgieron más familias, ¿no? Llegando hasta 200 aproximadamente. Ya bueno, él es López de la Romaña. Manuel Candamo gobernó muy poquito, la verdad, muy poquito, el tema de salud. Luego viene José Pardo Ibarreda, Augusto Bernardino Leguía, Guillermo Villingurs, conocido como Pan Grande,
Benavides y otra vez Pardo y Barreda. La República Aristocrática también está considerado como un periodo de estabilidad política o de relativa estabilidad, debido a que existe muy pocos golpes de Estado. Apenas, algo increíble, ¿eh? Un golpe de Estado. Benavides, fíjense en la línea de tiempo, para llegar al poder, le da golpe de Estado a Villiers, ¿no? Fíjense en la línea. Entonces, por eso es que se dice, ¿no? Gobierno de estabilidad política, ¿no? Apenas hay un golpe de Estado en comparación con otros periodos. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a proceder a hacer ahora? Vamos a analizar. Profesor, disculpe, Sí. es que cuando dice, ¿a qué se refiere cuando dice primer gobierno pop? No, perdón, creí que decía primer golpe populista. Populista y dice por... Sí, recién voy a explicar, campeón. Te estoy explicando la línea. Llego al gobierno y le explico, no hay problema, ¿ya? Ahorita lo explico. A ver, miren. Lo que vamos a hacer ahorita es vamos a analizar así la síntesis o los hechos más importantes de cada uno de estos gobiernos, ¿no? El de Pierola lo hemos mencionado, pero vamos a concentrarnos en a ver, un ratito. En el caso de Eduardo López de la Romaña, acuérdense que se va a construir, por ejemplo, dos aspectos importantes, ¿no? El ferrocarril Lima-La Oroya, no, disculpa, Lima-La Oroya no es, La Oroya-Pasco, Cerro de Pasco, la que tienen ahí. Se rompen relaciones diplomáticas con Chile debido a la política de hostigamiento, ¿no? Esto ya se desbordó. Se rompen vínculos diplomáticos con Chile, ¿no? Este tratado, Osma Villazón con Bolivia, va a ser superado. Más adelante ya les voy a mostrar cuál es el tratado limítrofe definitivo. Les decía, tratado limítrofe definitivo con Bolivia. Este no es el Osma Villazón, no, este es un tratado temporal desarrollado con Bolivia. En el caso de Manuel Candamo no van a encontrar mayores obras, prácticamente no preguntan porque es un periodo muy, muy cortito, ¿no? Lo que sí tienen que considerar es que a la muerte de Candamo se convocan a elecciones, ¿no? Unas elecciones muy especiales debido a la muerte repentina, y asume la presidencia José Pardo. Ahí sí se tienen que concentrar en el gobierno de Pardo. Entonces, antes de pasar a esos gobiernos y todo lo demás, hay algo que se va a repetir en toda la República Aristocrática, y para eso me voy a dar a resolver lo siguiente. Miren acá. Aquí, ya. Me van a ayudar a resolver esto, ¿sí? ¿Qué es lo que dice ahí? Dice... un segundo, ya. ¿Qué es lo que dice ahí? La primera pregunta, quiero que se concentren solo en la primera pregunta, solo en la primera pregunta. A ver, vamos a ver. Solo en la primera preguntirijilla. Dice, ¿cuáles fueron las actividades económicas durante la República Aristocrática? Que es lo mismo de hicieron inicios del siglo XX, ¿ya? A ver, vamos a ayudarles. En el norte del Perú, básicamente en lo que es Piura, se va a desarrollar esta actividad económica. Eso sería la extracción de qué recurso natural aquí en el Zócalo continental Piura. ¿Qué recurso natural se está extrayendo ahí? ¿Me dicen, por favor? ¿Qué dijo? ¿El? Petróleo. Petróleo. Muy bien. Extracción del petróleo en la costa norte del Perú, básicamente en Piura. Aracay, en la costa norte también se va a desarrollar otra actividad, la producción del... ¿Qué planta es esta, saben? La producción de... la producción de la caña de azúcar en las haciendas o en el departamento de Lambayeque y La Libertad, principalmente la caña de azúcar. Acá hay otro producto que el aula 2 no pudo adivinar. ¿Qué producto es? Azúcar. Azúcar, no, ese no es azúcar. Algodón.
Algodón. No. Ah, no, ustedes son el aula, claro, el aula 2 son ustedes, entonces fue el otro aula, el aula 1. Ustedes son el aula 2, ¿no? O 1, ya estoy confundido. Dos, ¿Qué profesor. pasa? Ah, ya, Dos. no, ya. Entonces el otro aula es el que no puedo adivinar. Algodón, muy bien. Este es el algodón. Esto se cultiva, bueno, en la época, su apogeo estuvo en la costa central, o sea, en Lima, sur de Lima, Cañete hasta Ica, ¿no? Ahí lo vamos a dejar. Entonces, ¿cuáles fueron las actividades económicas durante la República Aristocrática? Vamos, dos. Explotación del petróleo. Y estas dos actividades, en una sola, ¿ya? Un solo nombre, agroexportación. O sea, producir para exportar, ¿no? En grandes cantidades. Agroexportación. A ver, otra actividad acá. Ya tenemos a nuestra amiga la oveja. No se asusten, no la están matando, ni tampoco se la van a comer. No es rentable. Lo rentable es comercializar lo que le están trasquilando. ¿Qué le están trasquilando a la ovejita? ¿Se dan cuenta? Su gana. Ya, Lana. el comercio de ese producto de la lana se desarrolló aquí en el departamento de Puno. Ahí habían familias muy importantes. ¿Ya? A ver, acabo de recordar algo, un ratito, no se muevan, ¿ah? Segundo, acabo de recordar un mapa, una imagen. A ver si lo tengo a la mano en mi computadora. Ya, un segundo. No le cuenten a la otra aula porque no les mostré este mapa. A ver. Mm, creo que es este acá. Este es. Uy, ¿dónde está? Un segundo, alumnos, creo que ya está. No lo veo. Ya, el mapa que les voy a mostrar. No, esto no es. Ay, este no es. Unos segunditos, tomen un poco de agua mientras. Chicos, bueno, no sé qué pasa, tengo la diapositiva, pero no abre, ¿ya? Así que está un poquito raro. Bueno, lo que pasa es que hay un mapa en donde se observa las haciendas, ¿no? Las haciendas peruanas, ¿ya? Las haciendas peruanas o las haciendas de estas familias durante la República Aristocrática. Ese mapa existe, donde están las familias más importantes, se podría decir, ¿no? De la época, ¿no? Ese mapa de las haciendas. Ojalá que cargue el documento porque lo tengo aquí enfrente, pero no carga. Entonces, si carga, ya lo voy a poder mostrar hacia ustedes, ¿ya? Vamos a ver. Cargar ahí. Hoy sí carga. Lo cargo acá. Lo que pasa es que yo también trabajo en esta universidad y ahí, por ejemplo, trabajamos este tema. Y, a ver, permítanme. Ay, caramba, me pasé.
Y acá, esta de aquí es esta. Vamos a ver. Ya, creo que solo así ha podido abrir, chicos, disculpen, ¿ya? Bien, esta de acá es, miren. Fíjense en el mapa, acérquense y analicen ahí los apellidos que tienen en pantalla, ¿ya? Fíjense. Ahí pueden ustedes observar, por ejemplo, yo menciono, ya vamos a acercarnos aquí. En la costa norte del Perú está la familia de la Piedra, los Pardo, los Larco. Un ejemplo, la familia Larco era dueño de todo Miraflores. Todo el distrito de Miraflores le pertenecía a una familia, a los Larco, ¿no? Otra familia, por ejemplo, los Gildemeister, de ascendencia alemana, controlaron la hacienda más grande del norte del Perú, la hacienda Casa Grande, es enorme, ¿no? La familia Candamo, los Pardo con la hacienda Tumango, así. No, arriba está la familia Aspíllaga, ¿no? En la hacienda Cayaltí. ¿Se dan cuenta? En el departamento de La Libertad, ¿no? Se encontraban las mayores haciendas, hasta ahora, las mayores haciendas azucareras, pero eran de esas familias. En la costa central, en Lima, estaban los Leguía, la familia Leguía, cultivos de algodón, ¿no? En el departamento de Puno estaban los Gibson, los Irigoyen, los Ricketts, comercio de la lana, por ejemplo, ¿no? Ahí, la familia Romalle, miren, 50.000 hectáreas, Dios mío. Los Gibson, 200.000 hectáreas, Dios mío, para esa familia, ¿no? En el departamento de Pasco estaba en una empresa extranjera de Estados Unidos, la Cerro de Pasco Milling, ¿no? Empresa norteamericana. La IPC, o esta empresa, cuando yo les hablaba de Piura, ¿no? Del petróleo, era también explotada por una empresa extranjera norteamericana. Y así, ¿no? Regresamos a ver por acá. Entonces, ustedes han podido identificar, o estamos identificando, las actividades económicas más importantes. Otra vez, la explotación del petróleo, la agroexportación, el comercio de la lana, ¿no? En este caso, la minería del cobre en el departamento de Pasco, acuérdense, y la explotación también del caucho. Es una planta o árbol de caucho. Los que están atrás también son árboles de caucho. Tienen todos baldecitos en varias partes del árbol. Al árbol se le hace un corte y se le deja desangrar, por así decirlo, ¿no? Va goteando este líquido medio blanco que luego se procesa y ya lo transforman en neumáticos, llantas, por ejemplo, ¿no? El caucho. Primera pregunta, ahí está. Primera preguntita. ¿Cuáles fueron las actividades económicas durante la República Aristocrática? Repasemos. Explotación del, muy bien, o extracción del petróleo, la agroexportación, la explotación del caucho en la selva, la extracción minera del cobre principalmente, y el comercio de la lana, ¿no? Y la ganadería también, comercio de la lana. Pero miren la pregunta 2. 2, dije, Dios mío, aquí saca uno. 2. En la pregunta 2 dice lo siguiente. ¿Cuál fue la actividad económica más importante? Imaginen ahora que de todas estas actividades tienen que escoger solo una nada más. ¿Cuál fue la actividad económica más importante? ¿Los escucho? La extracción minera. Falso. Otro intento, por favor. Agroexportación. Algodón y La, azúcar. La actividad económica más importante efectivamente fue la agroexportación, ¿sí? Pero ahora los pongo más difícil. Tienen que elegir entre uno de los dos productos. Elijan. Uno de los dos productos tienen que elegir. Vamos. Alumnos.
¿Qué pasó? ¿Se fueron? No, profesor, disculpe, ¿dijo que la agroexportación es la actividad económica más importante o? Sí, eso dijimos. Estoy preguntando ahora cuál de los dos fue la más importante. ¿Producción de algodón o de azúcar? ¿Tiene la respuesta, señor? Azúcar. Respuesta correcta, ¿no? Los varones del azúcar, los patriarcas del azúcar, fue la más importante. O sea, si la pregunta es ¿cuál fue la actividad más importante? ¿No? En la clave estoy seguro que va a decir agroexportación. Pero si está siendo más específico, busquen pues ¿no? la producción de azúcar. Además, porque en parte también, ¿saben por qué? Porque el caso de la minería del cobre lo dirigía una empresa extranjera y bajo la política de enclaves. Tanto el petróleo como el cobre eran empresas extranjeras que llegaban a estos lugares, ¿no? Estaban establecidos ya por muchos años, sacaban el recurso natural, cobre o petróleo, y luego de frente lo llevaban a los puertos de frente a sus países. No era para el consumo interno, no era para comercializar con los peruanos. Fueron los casos más humillantes de nuestra economía, en donde los extranjeros es como que nos desangraban, como si fuera una sanguijuela, ¿no? Que se aprovecha, sacaban el recurso y se lo llevaban. Y encima estos descarados, por no decir otra cosa, ni siquiera pagaban, sobre todo esta empresa de petróleo, ni siquiera pagaban el impuesto por sacar el producto del puerto de Perú, ¿no? O sea, por exportar o sacar el producto tenían que pagar impuestos. Esto es un escándalo que deja muchos precedentes para mi próxima clase. En la próxima clase ya hablaremos de un gobierno, de un presidente que le va a poner freno a estas empresas extranjeras y las va a expropiar. Pero es cierto, fue humillante. Las empresas arbitrariamente, ilegalmente, porque no nos pagaban ni un peso ni un sol, se llevaban nuestro recurso natural. ¿No? ¿Y qué potencia es esa? Pues ahí lo dice, pues Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, ¿ya? Bueno, entonces, Profesor, disculpe, ¿es posible que en el examen me pregunten sobre la ubicación de las haciendas, así, ahí o eso, lo que vimos de que la familia Leguía tenía esto, eso o? no, señores, siempre que les he dicho que tienen que estudiar o repasar, El libro. claro, esta es la Biblia. ¿No? Con Ok. esto yo difundo la palabra. Esta es la Biblia. ¿Ya? Entonces, ahora, pero esto ayuda a ilustrar, pues, ayuda a ilustrar, ¿dónde está el mapita? Ayuda a ilustrar estas características, ¿no? Del periodo, ¿no? Esas características que yo las menciono, también lo menciono en el libro, en la primera parte, ¿no? La primera parte, ustedes leen, ahí van a ir encontrando, ¿no? Las luchas sociales, ¿no? Y todo lo demás. Ya tienen que entender, ayudar a entender el tema. Ya, a ver, sigamos. Atentos, por favor. Entonces, hemos respondido a la primera pregunta, hemos respondido a la segunda pregunta. No tengan miedo en contestar entonces a estas actividades importantes. Bien, sigamos. Ya, espérense, ya pasó ya. Ya. Vamos acá. Eso se ve más completo. Me refiero a las obras, ¿no? Más completas. En el gobierno ¿se acuerdan? José Pardo y Barreda, su primer gobierno, tenemos la creación del primer sindicato. Repito, se va a crear el primer sindicato. Ya, el primer sindicato, ¿no? Los sindicatos, para aquellos que no saben, los sindicatos son aquellas organizaciones conformadas por obreros, ya, conformadas por obreros para defender los derechos de los obreros, ¿no? O de la clase obrera, ¿no? Cuando digo sus derechos me refiero a derechos laborales, ¿no? A eso es lo que hago referencia, ¿no? El primer sindicato, llamado Estrella del Perú, se va a crear en el gobierno de José Pardo y Barreda. También en su gobierno se va a dar mucho apoyo a la educación en el Perú. Padre e hijo repiten ese patrón. Padre e hijo apoyan mucho
a la parte educativa, ¿no? El sector obrero, ¿sí? Vamos nosotros entonces a agregar, a ver aquí lo siguiente. Vamos a agregar acá lo siguiente. Miren, voy al libro y aquí les va a salir el gran apoyo que ha tenido el gobierno de Pardo a la educación. Miren, miren, lean. Se produce, por ejemplo, lo que yo mencioné, el ingreso de las mujeres a la universidad. Se crea la escuela normal de varones. En esa época, una escuela normal se le dice, o se le conoce, a aquella institución donde se preparan a profesores o a maestros, ¿no? La Universidad Villarreal, por ejemplo, existe la Facultad de Educación, pero no fue la primera facultad de educación en el Perú, ¿no? La formación más antigua en educación la tiene la Universidad Enrique Guzmán y Valle, la Cantuta, lo que se le conoce como la Cantuta. También se va a crear la Escuela de Artes y Oficios, etc. ¿Ven? Siempre gran apoyo a la educación. Se dice que también se... Profesor, disculpe, ¿normal qué era? Disculpe, ¿podría repetir eso? Así es para formar a profesores, futuros maestros o profesores. ¿Ya? Entonces, en el gobierno de Pardo y Barreda, primer gobierno, algo importante también es el de derecho que las mujeres van a ir ganando a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, el ingreso de las mujeres a la universidad. Ya en la próxima clase, en la siguiente clase, tenemos programada ahí los derechos de las mujeres, derechos políticos sobre todo, ¿ya? Atentos también cuando mencionemos o en qué gobierno se dieron. Pardo y Barreda se retira, entra al poder Leguía. En su gobierno se da una ley a favor de los obreros, que es la primera ley de accidentes de trabajo en favor de los obreros. Se produce el primer paro nacional también. Y algo muy importante a recordar es lo siguiente, fíjense por aquí, regreso. Acá tenemos a nuestro querido Perú y tenemos los países que limitan con el Perú. En el primer gobierno de Leguía, atentos, el Perú firmó 2 tratados internacionales limítrofes que hasta ahora se mantienen. En el primer gobierno de Leguía nos guiamos de la letra B. B de Brasil, B de Bolivia. En el primer gobierno de Leguía se firmaron tratados internacionales con Brasil y Bolivia. En el segundo gobierno de Leguía, o en el oncenio de Leguía, se firmaron tratados limítrofes con, ¿qué país es este? Colombia, ¿no? Y aquí está Chile al sur. ¿Ven? Primer gobierno, oncenio de Leguía. ¿Y eso dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver aquí. Fíjense, aquí lo vamos a ver. En el primer gobierno de Leguía, 2 tratados internacionales. Polo Bustamante con el país de, les pregunto a ustedes, Polo Bustamante, ¿con Bolivia o con Brasil? Bolivia. Bolivia. Muy bien, Bolivia. Y el tratado Velarde Barón de Río Branco con Brasil. Son tratados limítrofes. En el oncenio de Leguía se firmó con Chile el Tratado de Lima del 29 y el Tratado Salomón Lozano con Colombia, ¿no? Claro, con Colombia, ¿no? En el oncenio de Leguía. Tanto el primer gobierno de Leguía como el segundo son importantes. El primero, sobre todo, por la ley de accidentes de trabajo y por la firma de estos tratados internacionales. Leguía termina su gobierno en 1912. Asume la presidencia el ex alcalde de Lima. Cuando este señor gobernaba como alcalde, ¿no? Le hacían esta publicidad. De ahí viene su apelativo de pan grande, ¿no? Fíjense, no se nota muy bien, pero los números creo que sí se ven. En los números ustedes pueden visualizar lo siguiente, ¿no? La gente en sus protestas decía, ¿no? Si votas por Billinghurst, el pan costará 5 centavos. Si votas ¿por quién era? Si votas por el otro candidato, ¿no? 20 centavos costará el pan. O sea, con Billinghurst, sin Billinghurst, ¿no?
el apelativo de Pan Grande. Cuando Billinghurst gana las elecciones de la alcaldía, él se acuerda de esta promesa, ¿no? Y mantiene o baja el precio del pan, ¿no? Siempre a favor de la clase obrera, ¿ya? Entonces, ahí lo tenemos. Pan Grande, de ahí nace su apelativo de Pan Grande. Considerado como el primer gobierno populista de la historia o de la República, o al menos del siglo XX, porque dentro de sus obras realizó muchas obras a favor del pueblo o de los sectores populares. Se dio por primera vez la ley de las 8 horas de trabajo, pero solo para los trabajadores del puerto del Callao, como pueden ver. Ya ahí lo tienen. En su gobierno también, por ejemplo, se dio lo que se le conoce como la ley de los barrios obreros. Repito, en este gobierno se dio, por ejemplo, la ley de la creación de los barrios obreros, ¿no? Y bueno, esto ya creo que derramó el vaso de agua para los oligarcas, para los grandes empresarios, no les gustó, debido a que esta ley les permitía, les daba cierto poder a los obreros, ¿no? La ley del derecho a huelgas o protestas en casos extremos. Los grandes empresarios, los oligarcas, se dieron cuenta o identificaban al gobierno de Billinghurst como una amenaza para sus intereses, ya que Billinghurst era muy, ¿cómo se podría decir? Apoyaba demasiado, ¿no? al sector popular, al sector obrero, ¿no? Y era importante detener a toda costa sus reformas, ¿no? O este gobierno populista. Y se hacían lulitos como en el año de 1914 le dan golpe de Estado. Los oligarcas, o la derecha, como llaman algunos, habrían pactado con este militar llamado Benavides para que derroque a Billinghurst, pero tampoco se quede en el poder, ¿eh? Miren qué condicionado estaba este militar, y efectivamente al cabo de unos pocos meses convocó a elecciones presidenciales, y oh sorpresa, ¿quién ganó? Pardo y Barreda, segundo gobierno, ¿no? Lo más importante del segundo gobierno de Pardo y Barreda es que debido a la presión de los obreros, miren acá están organizados, por ejemplo, una foto, ¿no? Sindicato General de Trabajadores Agrícolas de Paramón, así eran los sindicatos, paraban todos. Aquí han parado, por ejemplo, una hacienda, ¿no? Todos los hacendados no podían hacer nada, se habían organizado, todos paraban, ¿no? Campesinos, obreros, operarios de maquinaria, y caballero, pues tuvieron que ceder, ¿no? Ante la presión social. El gobierno decreta la ley general o la jornada nacional de las 8 horas de trabajo. Increíble, chicos. Se logró. Fue el mayor logro laboral de los trabajadores de la época, ¿no? Esta famosa ley de las 8 horas de trabajo, ¿sí? ¿En qué gobierno se dio la primera ley de las 8 horas de trabajo? Billinghurst. ¿En qué gobierno? ¿En qué gobierno? ¿En qué gobierno? ¿En qué gobierno? Ay, 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 ay. ¿En qué gobierno se dio la ley nacional de las 8 horas de trabajo? Pardo y Barreda. Ahí lo tienen. ¿Ya? 1919. 1919. Lo tenemos. Ahora, en el gobierno de Pardo y Barreda, su segundo gobierno me refiero, y en el gobierno de Benavides, se relaciona con lo que se le conoce como la Primera Guerra Mundial, ¿no? Mire, fíjese, Primera Guerra Mundial, ¿no? Ahí está. Entonces, si te preguntan en qué gobierno se inicia o estalla la Primera Guerra Mundial, o sea, coincide con el gobierno de Benavides, acá lo tenemos a Benavides. Y ya el pleno desarrollo del conflicto de la guerra se da en el gobierno de Pardo, ¿no? De Pardo y Barreda, como lo pueden ver, ¿sí? Finalmente llega el gobierno de Leguía, ¿no? El presidente
Augusto Bernardino Leguía. Leguía no es nuevo para ustedes, Leguía ya ha tenido un primer gobierno, Leguía va a representar un antes y un después en la economía peruana, debido a que antes de Leguía las deudas de nuestro país eran en libras esterlinas, ¿no? Esa era nuestra deuda, en libra esterlina. Y ya con Leguía o a partir de Leguía en adelante, nuestra deuda se va a desarrollar en dólares, ¿no? Se inicia la dependencia del capital, el capital norteamericano, ¿ya? Entonces, hay una gran diferencia, ¿ya? Vamos a revisar nuestro libro aquí, en esta página donde nos habla sobre las obras de Leguía. A ver, Pardo y Barreda, no, acá está. 1919-1930. Para 1919, Leguía retornaba de su viaje a Europa de negocios, era un gran empresario, ya regresaba de Europa y de los Estados Unidos, también estuvo un tiempo ahí. Participaba en las elecciones presidenciales del 19 contra el hombre más rico del Perú, podríamos decirlo, el señor Alter Baspíllaga, representante del Partido Civil. Y Leguía sería su rival político, ¿no? Su principal rival político. Se enfrentaron, ganaría Leguía y va a iniciar su primer gobierno, no, su segundo gobierno, o el oncenio. Aquí tenemos una lista muy amplia de todas las obras que fue desarrollando Leguía. Dentro de estas obras, quiero que resalten las siguientes, pueden marcarlo si quieren, ¿no? Por ejemplo, Leguía construye avenidas, moderniza la ciudad. Si conocen el centro de Lima, está la avenida, del centro de Lima, por ejemplo, parte la avenida Venezuela, la avenida Argentina, la avenida Brasil, ¿no? Parten hacia el Callao, ¿no? Esas tres avenidas tenían otros nombres al momento de fundarse, ¿no? La avenida Argentina era la avenida del Progreso, la avenida Venezuela, por ejemplo, ¿no? La avenida Brasilia. Estas avenidas permitían la unión de la capital con el puerto del Callao, porque la única avenida que existía era la avenida La Colonial, que se le llamaba, ¿no? La avenida Nicolás de Piérola. Dicho sea de paso, en esa avenida Nicolás de Piérola, la Universidad Villarreal tiene dos sedes, ¿no? El anexo 8 y el local central, ¿no? La avenida Piérola. Era la única avenida que iba desde la capital hacia el Callao, recto, ¿no? Pero se crearon dos avenidas al costado, la avenida Argentina y la avenida Venezuela. Luego también, también la avenida Brasil, ¿no? Pero luego también se creó una avenida muy peculiar que atravesaba las haciendas de las familias acomodadas, de los hacendados. Era una avenida que unía el centro de Lima con Miraflores, ¿no? Con las haciendas de Miraflores, y de ahí, pues, podríamos decir, a los balnearios de Barranco, de Chorrillos, estaba más cerca, ¿no? Eso sería la avenida Leguía, miren acá, la avenida Leguía, ¿no? Fue creada la avenida Leguía. Cuando Sánchez Cerro, que veremos ya en nuestra próxima clase, le da golpe de estado a Leguía, el golpe de estado de Sánchez Cerro provino desde Arequipa, desde el departamento de Arequipa. Sánchez Cerro es el que manda cambiar el nombre de la avenida Leguía, para que Leguía nunca se olvide de dónde vino el golpe de estado, por el nombre de Avenida Arequipa, ¿no? Por eso es que en el centro también hay una avenida llamada Avenida Arequipa, ¿no? Ahí lo tenemos. También en el gobierno de Leguía se crean colegios, como el primer Colegio Nacional de Mujeres, Rosa de Santa María, ¿no? También se construyen plazas en conmemoración del centenario de la independencia del Perú, ¿no? Se crea la Plaza San Martín como centro o foco de las celebraciones por el centenario de la independencia. La Plaza San Martín, la Plaza Bolívar también se crea, la que está frente al Congreso, no sé si han visto, hay una plaza cerrada siempre, esa es la Plaza Bolívar, ¿no? Plaza San Martín, Plaza Bolívar, se crean hospitales, el Hospital Oaiza,
el que está en la avenida Afonso Ugarte, una maravilla de la arquitectura de aquella época. No sé si han visto la entrada del Hospital Loaiza, de un estilo clásico, ¿no? Se crea también el Hospital del Niño, en las primeras cuadras de la avenida Brasil, ¿no? Y así una serie de obras muy importantes que demuestran la modernización de la ciudad de Lima. Se moderniza la ciudad de Lima, hay grandes obras públicas, pero también su gobierno fue muy marcado como un gobierno dictatorial, un gobierno antidemocrático, un gobierno en donde surgirán los partidos de masas, el Partido Socialista fundado por Mariátegui, ¿no? El Partido Aprista fundado por Aya de la Torre. Ambos partidos son llamados los partidos de masas, son los partidos que recogieron el malestar de estas personas, ¿no? De campesinos, de comunidades indígenas, de sindicatos, de los obreros, ¿no? Y esos partidos van a tener esos líderes formarán sus partidos políticos y van a tener ya una importancia trascendental en la siguiente fase, después del oncenio, ¿no? Hacia 1930, cuando ya empiezan a participar en la vida política, ¿sí? Ustedes, alumnos, pueden ingresar, en este caso, a su plataforma, Aula 2, no, a ver, Aula 2, Aula 2. Aquí está, Aula 2. Ya, pueden ingresar, por ejemplo, ahí en su plataforma, donde dice archivos, y en archivos dice, a ver, un ratito. Comparte, dice aquí, no, vamos a ver. Acá donde dice archivos, historia del Perú, ¿no? Ahí está colgada, por ejemplo, la práctica de esta semana, ¿no? La unidad 14. Y también ya cuentan ustedes con, también cuentan ustedes con las claves. Lo buscan en la misma carpeta, los que me han preguntado, donde dice claves, ¿no? De historia, pero ahí pueden encontrar las claves ya de esta unidad también, ¿no? De la unidad 14, ¿sí? Bien, capieles, hasta ahí avanzamos, los dejo, alístense para su siguiente clase, por favor. Un abrazo, chao, chao. No, profesor, cuídese, muchas gracias. Chao, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias, profesor.
Chicos, buenas tardes, ¿se me escucha? Buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Me confirman, por favor? Si es que se me escucha. Hola. Buenas tardes, ¿se escucha? ¿No se escucha? Ah, sí, se escucha, profe. ya. Ya, ok, gracias. Entonces voy a poner la diapositiva. Un ratito.